Ya, ahora sí, ya estamos. ¿Me dan un minutito, por favor? Bien, entonces vamos a empezar. Les vamos a enfocar a lo que es la clase de hoy, a los ácidos grasos, omega 3 y omega 6 y su aplicación en diversas situaciones clínicas. ¿Ya? Vamos a empezar, vamos a explicar al final algunas enfermedades específicas degenerativas. Entonces, ¿qué son los ácidos grasos poliinsaturados? De cadena larga, en realidad vienen a ser componentes dietarios que participan en múltiples procesos fisiológicos. ¿Ya? Es así que van a cumplir también un rol estructural en los fosfolípidos de las membranas celulares. Uh-huh. Y también van a ser, van a responder como sustratos para la síntesis de diversos mediadores fisiológicos. ¿Ya? Entonces ya vamos a ir viendo poco a poco la importancia de los ácidos grasos poliinsaturados. Aquí estamos viendo ya la metabolización de los ácidos grasos poliinsaturados, específicamente del omega 6 y el omega 3. ¿Ya? ¿Cuáles son las vías de saturación y elongación? Por ejemplo, acá, en los ácidos grasos omega 6, el primer precursor va a ser el ácido linoleico, ¿sí? Y a través de la
alfa 6 desaturasa, vamos a conseguir el ácido araquidónico, que es de suma importancia, ya que por elongasa y también por la alfa desaturasa y la beta oxidación va a haber una retroconversión peroxismal. Los ácidos grasos omega 3, su primer precursor es el alfa-linolénico, ¿sí? Igual, por las desaturasas se va a convertir en ácido aicosa pentanoico y a través de estos se va a formar los ácidos docosa hexanoico. Denme un minutito, por favor. Entonces, continuamos. Esta es la parte bioquímica que ustedes van a recordar, ya lo han visto en segundo año, ¿no es cierto? Hablemos las fuentes alimentarias de inicio de las fuentes alimentarias del ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico. En general son los aceites, específicamente linaza, canola, soya, frutas secas. El ácido araquidónico es el que se va a encontrar en mayor concentración en las carnes, principalmente en la carne de cordero, de res y de cerdo. El icosapentanoico y el docosahexapentanoico en animales y vegetales de origen marino. ¿Ya? Animales aquellos como los peces que tienen grandes, son ricos en grasas, ¿no? Principalmente los peces marinos. Eso también es la parte bioquímica, simplemente voy a mencionar lo más importante, que a partir del ácido linoleico, por ejemplo, que es el omega 6, se va a poder formar el ácido araquidónico. ¿Cuál es el fin del ácido araquidónico? Que a nivel de las, a través de la ciclooxigenasa participa en las prostaglandinas, prostaciclinas. El ácido icosapentanoico por la lipooxigenasas en tromboxanos y leucotrienos. Entonces de ahí viene la importancia, ¿sí? Por ejemplo, en esta diapositiva estoy mostrándoles los efectos metabólicos de los tromboxanos, prostaciclinas y leucotrienos, derivados del ácido araquidónico y del icosapentanoico. Fíjense, a nivel de las plaquetas, el ácido araquidónico y el icosapentanoico. ¿No? Por la vía ciclooxigenasa, tromboxano A2, agregación plaquetaria, vasoconstrictor, tiene muchas funciones. A nivel de las células endoteliales también, a nivel de los leucocitos, ¿sí? Todos por la vía lipoxigenasa. ¿Qué son los ácidos grasos? ¿No? Aquellos considerados, si nosotros recordamos un poquito, los ácidos grasos esenciales. ¿Por qué se los llama ácidos grasos esenciales? Tal vez alguien me puede decir por qué se los considera ácidos esenciales. Porque son aquellos que no produce nuestro organismo, doctor. Muy bien, ¿sí? Entonces, eso es para que se recuerden, los ácidos grasos esenciales es porque el ser humano carece de una maquinaria enzimática necesaria para poder biosintetizarlos. ¿Sí? Como lo ha dicho su compañera, en resumen es eso. Entonces, por lo tanto, nosotros estos ácidos grasos esenciales
tenemos que conseguir a través de la alimentación, de la dieta, ¿no es cierto? Y como estamos viendo, los beneficios que son de utilidad. ¿Ya? Existen ácidos grasos tres tipos, los omega, omega 3, omega 6 y omega 9. Los poliinsaturados, como ya hemos mencionado, los omega 3, ¿sí? Y el omega 6. Los monoinsaturados, el omega 9. Y los saturados, el ácido láurico, palmítico y esteárico. Un minutito, por favor. Han salido. Ya, entonces continuamos. Vamos a hablar de todos estos. Ya hemos hecho una introducción breve de lo que es la parte bioquímica, ¿no es cierto? Entonces empecemos a hablar, bueno, aquí también estoy volviendo a mostrarles los saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Aquí esta es la parte química, que no vale la pena repetirlo. Y aquí empezamos con el ácido graso omega 9. Su representante, el ácido oleico. El omega 9 se llama, ¿por qué se llama omega 9? Porque su doble cadena está en el carbono 9. ¿Sí? Si empezamos a contar, va a estar aquí la doble cadena. Dentro de las funciones específicas es que participa a nivel de las membranas celulares, a nivel de los eritrocrócidos, de la mielina, ¿sí? Y también nos va a permitir tener una estructura química estable. El omega 9, aquí podemos ver lo más importante, es dentro de los requerimientos, se recomienda que el omega 9 es entre el 15 a 25% de las calorías totales para el ser humano. ¿Y dónde vamos a encontrar el omega 9? Como ya hemos mencionado, principalmente en el aceite de oliva, canola, almendras, maní, aguacate, en mayores concentraciones. Sin embargo, también podemos ver que se encuentra a nivel de las aceitunas, sardinas, carne de res cocida, pollo, trucha, ¿no? Pero en concentraciones menores. ¿Qué evidencia médica hay actualmente? Que el ácido oleico y la diabetes, por ejemplo, aquí estoy mostrando esta diapositiva, se ha demostrado y hay evidencia médica y que hay una disminución de la resistencia a la insulina, ¿ya? Hay estudios que muestran que concentraciones altas del ácido oleico en las membranas del tejido muscular y el hepático contribuyen además a la expresión de genes relacionados con la sensibilidad periférica a la insulina. El omega 9 y el sistema inmune. De igual manera, una dieta rica en ácido oleico tiene efectos muy benéficos, como antiinflamatorio, disminuye el riesgo de artritis reumatoidea. Además, provoca cambios que se interrelacionan con los procesos de activación y proliferación de linfocitos, ¿ya? Hay estudios que, como prevención para la artritis reumatoidea, y al final vamos a hablar de esta enfermedad, ¿no?, con altas concentraciones de omega 9. Aquí estoy presentándoles, ya fíjense, son publicaciones antiguas, por ejemplo esta del 2007, donde dice consumos moderados de aceite de oliva por 9 semanas disminuyen la presión sistólica y diastólica significativamente. Pero no solo eso, ¿no es cierto? Una dieta equilibrada, actividad física, pero además de reemplazar un aceite vegetal cualquiera y empezar con el aceite de oliva. Disminuye la incidencia de cánceres, principalmente en las localizaciones a nivel de la mama, próstata y colon. Esto ya fue publicado en 2006.
Dietas suplementadas con aceite de oliva también pueden mostrar disminución de la hipertensión, disminución en la resistencia a la insulina, ¿sí? Y mejora el perfil de lípidos y biomarcadores inflamatorios para enfermedades cardiovasculares. Eso con el omega 9. Ahora entremos con el omega 3. Su primer precursor es el ácido alfa-linolénico, ¿no es cierto? Después el icosapentanoico y el docosahexanoico. También es un importante, forma parte de la estructura de las membranas celulares. Esto es importante del omega 3. Su deficiencia genera alteraciones del sistema nervioso central y a nivel de la maduración de la retina. Fíjense, eso ya fue publicado en la década de los 80. Entonces, aquí yo les estoy mostrando, no es que estoy haciendo, no quiero hacer ninguna propaganda, nada de eso, pero fíjense, estas son fórmulas de leche de vaca modificada, ¿no es cierto? Son las famosas etapa 1. Ya son fórmulas, así se llaman, fórmulas de leche de vaca modificadas. ¿Sí? Han agarrado la leche entera de vaca y ha sufrido modificaciones. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta de 0 a 6 meses, igual esta fórmula infantil, se debe en esta etapa de la vida, de 0 a 6 meses. Lo que me interesa mostrarles es esto. ¿Qué es lo que contienen? Proteínas optimizadas por probióticos, fíjense ya. Y lo más importante, el ácido araquidónico y docosahexanoico. Lo mismo para esto. Hay situaciones especiales en que las mamás no pueden dar lactancia materna, ¿sí? Entonces reemplazan con este tipo de fórmulas, que se tratan de asemejarse a la leche materna, pero nunca van a ser igual que la leche materna, ¿no? Entonces, dentro de sus componentes, aparte del tipo de proteína que está semihidrolizada, aparte de las calorías, de todo, de minerales y algunas vitaminas, tiene los ácidos grasos esenciales, que les decía que son importantes para esto. Todavía, si tenemos un recién nacido, está todavía el sistema nervioso central todavía está continuando, ¿sí? Su maduración, está completando su maduración, lo mismo que de la retina. ¿Sí? Entonces, deficiencia de estos ácidos grasos esenciales, como ya hemos mencionado, nos puede ocasionar esto. ¿Ya? Volvemos a mencionar, fundamental en el desarrollo del sistema nervioso central en el niño. Asimismo, mejora la función inmune, disminuye la agregación plaquetaria, disminuye la respuesta inflamatoria y también se ha evidenciado que disminuye los niveles de triglicéridos en sangre. Formación de la retina, lo que garantiza mayor agudeza visual. Nosotros cuando recibimos recién nacidos prematuros, dentro de las valoraciones, de las diversas valoraciones que hacemos, es decir, lo tiene que ver el neurólogo, lo tiene que ver el oftalmólogo. ¿Por qué tendrá que verle un oftalmólogo? Por este problema. Porque puede haber una retinopatía del prematuro, ¿no? Por una deficiencia de los ácidos grasos esenciales. También les indicaba que lo vea el neurólogo para evaluar el desarrollo del sistema nervioso central. Y esto lo hará a través, solicitando una ecografía transfontanelar y así ver el desarrollo del sistema nervioso central. Descartar una retinopatía del prematuro, el oftalmólogo es el especialista quien evalúa a través de un fondo de ojo, etc. ¿Ya? Aquí estoy mostrándoles el ácido graso esencial omega 3, el aceite esencial es el
que contienen mayor concentración, las nueces, maní, almendras, avellanas. Pero no se olviden, concentraciones mínimas. En cambio, si nosotros medimos las concentraciones en la leche materna, ahí sí podemos tener concentraciones mayores en comparación a esta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Ya, entonces aquí estamos viendo esto. Perdón, les mostraba las fuentes ricas de alfa-linolénico. Ahora vemos las fuentes ricas del icosapentanoico y la glucosa hexanoico. El mayor representante es el aceite de las sardinas, salmón. Y fíjense, lo demás es los peces de origen marino, ¿no? Y como nosotros sabemos, no tenemos acceso, o sea, para nosotros consumir este tipo de alimentos es escaso, ¿no? No es rutinario. Pues por eso es importante, por ejemplo, en pediatría nosotros suplementamos los omega 3. Ya viene en forma de jarabe, en forma de comprimidos e incluso de gomitas, los gummies, que parecen caramelos, entonces es muy importante. Cuando acuden a consulta, ¿qué es lo que primero preguntamos? ¿Qué leche recibe? ¿No es cierto? Si recibe leche materna, lactancia materna, estamos tranquilos, no nos preocupamos. Si recibe una fórmula, averiguamos qué fórmula, cómo le da, o a veces, también hay muchos niños que reciben una alimentación mixta, es decir, leche materna y fórmula. ¿Qué se ha visto entre las recomendaciones del omega 3? Esto ya en pacientes adultos, ¿no? Por ejemplo, en los diabéticos, así como los que tienen hipertriglicemia, sobrepeso, se recomienda consumir pescados ricos en omega 3 por lo menos 3 veces a la semana. La Sociedad Colombiana de Cardiología recomienda consumir alimentos ricos en ácidos grasos igual 3 veces a la semana. Aquí la FDA indica no dosis mayores a 3 gramos por día. Entonces hay varias recomendaciones, pero donde más nosotros nos apegamos es en los pacientes, lo que dice la OMS, pacientes sanos, consumir de 0,3 a 0,5 de omega 3 por día. Y que eso, muchos no podemos acceder a eso, ¿no es cierto? Bien, ahora entremos al ácido graso esencial omega 6. Es el primer precursor, el ácido linoleico. Luego ya hemos mencionado por las desaturasas, elongasas, vamos a conseguir el ácido araquidónico, que es muy importante, ya lo hemos visto. Fíjense, ya en 1970 ya se utilizaba para la nutrición parenteral. ¿Qué funciones cumple este ácido graso esencial? Participa en la formación de membranas celulares, contribuye a disminuir los niveles de colesterol, ¿sí? De colesterol total y de colesterol LDL. También ayuda al buen funcionamiento del sistema inmunológico y también no nos olvidemos de la correcta maduración de la retina. ¿Qué pasa si nos excedemos con el omega 6? Podemos producir vasoconstricción o aumento de formación de trombos. Ahora, entre comillas, ¿no? Exagerar es muy raro, por lo menos en nuestra región no se ve eso. ¿Cuáles van a ser las fuentes principales del omega 6? Aceite de girasol, canola, soya, maní. Estoy hablando de los alimentos ricos en omega 6.
y el germen de trigo. Aquí ya podemos ver, y aquí estoy mencionándoles la relación omega 6 y omega 3 ideal. La relación ideal es de 1:1. Máximo 4 de omega 6 y 3 y 1 de omega 3, perdón. ¿Sí? Esa es la relación ideal. Pero actualmente, la mayoría de las dietas se maneja de 20:1. 20 de omega 6 y 1 de omega 3. ¿Qué evidencias existen en el beneficio de la salud? Esto ya les he mostrado. Lo que me interesa, omega 3, aquí a nivel cardiovascular, ¿sí? Disminuye el colesterol en un 5%. Se ha evidenciado a través de estudios de investigación. Asimismo, disminución del colesterol LDL en un 7%, de los triglicéridos en 14%, y por lo tanto una reducción del riesgo de morbimortalidad en un 73%. A nivel de la diabetes y a nivel cardiovascular, disminución de los triglicéridos sanguíneos y agregación plaquetaria. También a nivel de la piel, la sensibilidad significativamente menor a los rayos ultravioleta. Cáncer, hay varios estudios con cáncer. Los tumores de los animales alimentados con omega 3 fueron menores que los alimentados con aceite de maíz, ¿ya? Entonces, primero, siempre hace estudios en animales. También procesos inflamatorios. Fíjense, aquí quiero hacer énfasis: desorden bipolar neurológico. Disminución significativa de escala de Hamilton de depresión. También actualmente hay estudios que evidencian que utilizan el omega 3, les cuento, para niños con déficit de atención, ¿no es cierto? Ahora, uno de los motivos de consulta que se ve frecuentemente es los niños hiperactivos, ¿no? Con déficit de atención y que tienen problemas de aprendizaje. Parte de su tratamiento también es enfocado con ácidos grasos, principalmente el omega 3. Y está dando buenos resultados, les cuento. Entonces, ustedes, si tienen niñitos, pregunten cuál es el tipo de alimentación que recibe. No está de más darle un suplemento de omega 3. Entonces, conclusiones: los aceites vegetales comestibles en su gran mayoría constituyen una adecuada fuente de ácidos grasos omega 6, como el aceite de maíz, girasol y soya. Los omega 9 se encuentran en el aceite de oliva, canola y aguacate. Los aceites, los omega 3, en linaza, soya, canola. ¿Sí? Y no nos olvidemos esto: la principal y casi única fuente de omega 3 son los peces, y aquellos de aguas frías y marinos, y saladas, por supuesto. El salmón, a ver, conseguir aquí salmón en nuestro medio es recontra difícil. Atún, sí, tenemos acceso, ¿no? Los omega 3 es esencial para el desarrollo y el buen funcionamiento del sistema nervioso central. No nos olvidemos, por lo que su consumo es básico durante la gestación, la lactancia y primeros años de vida. Este es otro motivo por lo que nosotros decimos lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, porque con eso estamos garantizando la culminación de la maduración del sistema nervioso central y además de la maduración de la retina. ¿Sí? Entonces, ¿qué efectos nutricionales fisiológicos de los ácidos grasos a nivel de salud cardiovascular, cerebral, articulaciones, inmunológico, vista y también control de peso?
Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Ya estamos terminando. Están muy tranquilos. Doctor, como mencionaba, hay una cantidad máxima de la cual en adultos se podría consumir ácidos grasos, por ejemplo, el omega 3 nos mencionaba. En los niños de 1 a 5 años, menores de 5 años, ¿cuánto sería lo máximo que se le podría suplementar en cuanto a omega 3? Generalmente en la consulta suplementamos 2 veces al día, ¿ya? 2 veces al día. Si hacemos una buena anamnesis, ¿qué tipo, les vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cómo es su alimentación? De inicio, ¿qué tipo de leche recibe? ¿Cuántas veces consume por lo menos pescado o atún a la semana? ¿Mm? Inclusive aquellos niñitos que vienen a la consulta con inapetencia, ¿mm? También les damos, dentro de los suplementos están los ácidos grasos esenciales, ¿ya? Entonces, 2 veces al día es, una también puede ser como prevención, pero ya para manejo les damos 2 veces al día. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, entonces ya empezaremos a Doctor, hablar de... una pregunta. Me acuerdo que cuando era niño mi mamá me daba lo que es el famoso jarabe de hígado de bacalao y bueno, siempre me decía por los omegas. Claro, claro que sí, ¿ya? ¿Cuál es tu pregunta? Ahora, por ejemplo, Doc, ¿eso se ha retirado? ¿Tiene algún motivo? Porque me acuerdo que antes sí mi mamá nos daba, pero ahora busco, digamos, en el comercio y ya no hay. Ya, sí, se ha quitado. Primero, viene, no sé si recuerdas, pero era feísimo. Tenía un sabor feo, ¿sí? Eran las como perlitas. Ya ves, venía como emulsión también, que era peor, feo, feísimo, ¿no? Actualmente tenemos, pero en otras presentaciones ya vienen con sabor. Entonces, el objetivo es que sí tengan omega 3. Es en realidad el aceite del hígado de bacalao. Así es. ¿Ya? Y ese es rico, riquísimo en omega 3 y en omega 6. Entonces tenemos, como les mencionaba hace rato, en forma de emulsiones, jarabes, en forma de comprimidos, después tenemos en forma de gomitas, las famosas gummies, ya que es bien accesible, para los niños es ideal, ¿no? Pero sí, eso sí, hay que darles con control. Ya. Entonces ahora hablaremos de esta enfermedad específicamente, la artritis reumatoidea. ¿Listo? Es una enfermedad degenerativa, ya lo tenemos claro. ¿Qué más podemos decir de la artritis reumatoidea? Que es un complejo de, de un desorden autoinmune, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que caracteriza o cómo se presenta? Se caracteriza por una marcada inflamación y destrucción progresiva de los tejidos que forman las articulaciones, ¿sí? Las citoquinas son liberadas por linfocitos T activos y tienen un papel importante en los procesos inflamatorios asociados a esta enfermedad, ¿no? No hay una causa, es una enfermedad autoinmune, ¿sí? No podemos decir, este es el motivo, no hay una causa, es multifactorial, ¿sí? Asimismo, podemos mencionar que el tratamiento de la artritis reumatoidea, ¿en qué se basa o cuál es el objetivo? En realidad se centra en el uso de fármacos antiinflamatorios, ¿no? Inmunosupresores, los cuales una de las grandes desventajas es que tienen efectos secundarios, ¿no? Efectos adversos a largo plazo. Que reciban paciente en forma exagerada corticoides, los efectos van a ser a largo plazo, no son inmediatos. Es así que estamos hablando de esta enfermedad porque se ha visto que en estudios en humanos
han demostrado que la suplementación con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, principalmente el omega 3, ¿sí? Que ya hemos mencionado que en qué alimentos son ricos de estos, reduce significativamente, hay estudios que demuestran hasta un 42%, los niveles séricos de las interleuquinas 1, 2, 6 y 8, así como el factor de necrosis tumoral alfa y de los leucotrienos. ¿Ya? Fíjense, es un porcentaje muy importante. La reducción de estos mediadores de inflamación se asocia, por lo tanto, a una mejoría, ¿no es cierto?, en los síntomas de artritis reumatoidea. Ahora bien, hay evidencia médica que demuestran, por ejemplo, 2 estudios realizados en pacientes con artritis reumatoidea que recibieron suplementos nutricionales en base a omega 3, permitieron una reducción significativa del uso de AINES, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroideos, y además de otros antiinflamatorios. Es así que esto nos ha permitido, estos antecedentes han permitido establecer un potencial uso del omega 3 como parte del tratamiento de la artritis reumatoidea. ¿Ya? Entonces hay reumatólogos especialistas que utilizan dentro del tratamiento, pero especialmente esto lo hacen en etapas tempranas de la enfermedad, es decir, como prevención. No no va a haber un efecto que esperamos en una paciente ya crónica, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice aquí, en etapas tempranas de la enfermedad o como prevención. ¿Ya? Eso es. A ver, ¿alguna pregunta, duda? ¿Dudas, preguntas?